Cambiamos de información. Ahí está nuestro amigo Verde. ¿Qué tal? Hola. Sí. Bueno, en esta Navidad, haz crecer tus ahorros con tasas de interés envidiables. Ven a Banco Prodem, donde te damos, escuche bien, hasta un 6% de tu interés anual en tu caja de ahorros. Además, un 9% también en tus DPFs. Banco Prodem, desde hace 5 años, la tradición más interesante del mercado. Esta entidad es supervisada por la ASFI. Ya no falta nada para las elecciones judiciales. Finalmente este domingo iremos a las urnas a elegir parcialmente a las autoridades judiciales de nuestro país. Estamos junto a Paul Coca, analista político, para ver cómo se vienen los próximos días y qué tenemos que esperar una vez que emitamos nuestro voto. Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Gerardo te saluda. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Desear que todos tengamos un excelente inicio de semana, aunque todo parezca difícil. Y ya estamos prácticamente a días de esas elecciones judiciales parciales y obviamente ya se siente de manera muy diferente, hay que decirlo, el panorama electoral rumbo a un nuevo comicio que el país va a encarar. A ver, te veía haciendo las comillitas con los dedos. ¿Qué significa aquello? Adelante, Paul. Lo que pasa es lo siguiente: cuando hacíamos elecciones judiciales parciales, primero que es una figura que se inventó el Tribunal Constitucional de autoprorrogados. Segundo, no hay en la Constitución Política del Estado, en las leyes electorales, esa figura de elecciones parciales. Tercero, hay que tomar en cuenta lo siguiente: si bien es cierto que este domingo 15 de diciembre iremos a esas elecciones judiciales parciales, la gran pregunta que muchos nos hacemos es, ya, las elecciones parciales es como una hamburguesa, las elecciones judiciales. La parcial es cuando alguien se come su mitad de hamburguesa y deja la otra mitad. ¿En qué momento se va a comer esa otra mitad? Ese es el gran problema y la gran pregunta, que en este momento el Tribunal Constitucional puede determinar que el próximo año 2025 sean las otras elecciones judiciales parciales y que por ende el presidente se prorrogue y se suspendan las elecciones generales. De esta afirmación es un criterio que muchos estamos haciendo, no hay pruebas, pero tampoco dudas, sobre todo cuando estos autoprorrogados lo han hecho demasiado bien como para quedarse en el poder. Y en el caso del TCP, solamente se va a elegir a 4 magistrados. ¿Qué significa eso? Que 5 de ellos, siendo mayoría, seguirán en sus cargos públicos autoprorrogadamente y la elección judicial a los fines prácticos no va a cambiar absolutamente nada de nada. Entonces estas elecciones del próximo domingo, Paul, en vez de allanar este camino judicial en el país que ha estado muy accidentado en los últimos meses, ¿podría empeorarlo? Hay que ser realistas de lo siguiente: las elecciones de este domingo 15 de diciembre, esas elecciones parciales, hago los deditos, ahí tiene que tomar en cuenta la población esto. Primer punto, este método de elecciones judiciales es un método que lo establece la Constitución, que está más que demostrado, que no tiene ningún sentido que existan estas elecciones judiciales con este mecanismo. El poder político decide quiénes son los candidatos y nos dicen a la población: vote por cualquiera porque al final va a ser igual. Segundo punto, la gente no conoce los candidatos. Si salimos a las calles a hacer un sondeo y le preguntamos a la gente, ¿conoce los candidatos judiciales? ¿Qué es lo que ellos proponen? ¿Qué méritos tienen para acceder al cargo? Va a haber un desconocimiento absolutamente generalizado. Tercer punto, y esto es lo más importante que hay que decir a la población: estas elecciones no van a cambiar el sistema de administración de justicia, porque estas elecciones son para cambiar personas, no el sistema.
El cambiar sistema se hace a través de una reforma judicial que modifique la constitución política del Estado y lo que la CPE establece en torno al órgano judicial y tribunal constitucional. El sistema sigue y seguirá siendo el mismo, con la diferencia de que solamente se va a cambiar rostros, pero el sistema no se lo va a cambiar, no se lo va a tocar, seguirá esa podredumbre judicial. Entonces estamos yendo a las elecciones judiciales de una manera muy descabellada, muy tirada por la fuerza, porque la Constitución dice que tiene que haber, donde obviamente el poder político ha encontrado en quienes administran justicia y en los del Tribunal Constitucional absolutamente un gran aliado. Entonces, elecciones judiciales, ¿hay que ir? Sí, porque en Bolivia el voto es demasiado obligatorio, eso no vamos a negarlo, por supuesto que sí. Y el tema es, ¿para qué? Simple y llanamente para cambiar personas y no para cambiar el sistema de administración de justicia. ¿Cuán manipulada es nuestra justicia, según lo que nos dices, Paul? El tema de la administración de justicia, que está por los suelos, se caracteriza por los niveles de burocracia, corrupción, retardación de justicia y sobre todo lo más importante, sometimiento al capricho del poder político. Esas son las principales, no únicas características del sistema de administración de justicia. Uno quisiera, por ejemplo, que existiera una elección judicial no de esta manera, no donde el poder político decide a los candidatos y nos dicen elijan cualquiera, que al final va a ser lo mismo. No, uno quisiera que existan personas, varones y mujeres, probos en los cargos, pero no solamente probos en el tema de tener un gran currículum, no, sino también, por ejemplo, el tema de esa capacidad profesional, no estar sometidos a un partido político. En Bolivia muchos de los candidatos tienen absolutamente nexos con el gobierno y con los partidos políticos, así de simple, pero tienen su certificado de no militancia política del Tribunal Electoral. Eso no es suficiente, por si acaso, hay que decirlo de esa manera. Por otra parte, nosotros también tenemos que entender que hay que hacer gestión por resultados. Es decir, medir la capacidad de una persona de administrar justicia. Yo llego a un cargo judicial, perfecto, como abogado, súper bien. ¿Cuántas causas me dejó mi antecesor pendiente? ¿Cuántas estoy recibiendo? ¿Cuántas de ambos estoy resolviendo? ¿Cuántas de ambos han ido a impugnación y por qué motivos? ¿Cuántas denuncias una persona pues ha tenido ante el Consejo de la Magistratura por corrupción o por lo que sea, o ante la unidad de transparencia del órgano judicial? Son aspectos que se tiene que tomar en cuenta si queremos una verdadera justicia en torno al accionar de un juez, pero eso no existe, por si acaso. Entonces eso nos está llevando a Bolivia a que esta elección judicial simple y llanamente va a ser por cumplir la Constitución de manera parcializada, tal como lo dice el TCP, pero el fondo del asunto, que es los autoprorrogados del TCP, no se los está tocando. Siguen en sus cargos públicos y ellos van a seguir. Eso es algo triste y lamentable en todo sentido, y que la situación de la elección judicial después de este domingo 15 de diciembre no va a cambiar nada. Una justicia sometida a lo político, nos decías, Paul. ¿Hace cuánto estaríamos arrastrando esa figura desde tu punto de vista? Bolivia siempre se ha caracterizado por una pelea entre la independencia de los órganos del Estado. Sin embargo, no es sino a partir de la Constitución política actual del año 2009 donde se ha visto esto con mayor fuerza. En el momento en el que, por ejemplo, allá por el 2011, a solo 2 años de entrada de vigencia la Constitución política actual, se tuvo la primera elección judicial, donde el poder político decide a los candidatos, los ponen en 2 papeletas y nos dicen aquí están, elijan cualquiera. Desde ahí ya se veía el sometimiento. Desde el momento en que Evo Morales es habilitado por el TCP para el 2014, que no le correspondía. Desde el momento en que el Tribunal Constitucional habilita a Morales para el 2019, cuando tampoco le correspondía. Desde el momento que estos magistrados le dan la venia a los que están en el poder, y ahí está. El resultado ya lo tenemos. Y los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, los 5 que se van a quedar, porque hay que decir que de los 9, 5 se quedan y 4 van a ir a elección, han coexistido con Evo Morales, han coexistido con Yanine Áñez, ahora coexisten con Luis Arce Catacora.
Entonces esto nos lleva de que desde esa fecha, desde que entró en vigencia la actual Constitución, se ve mucho más que antes ese sometimiento al que está gobernando, así de simple y sencillo. Perfecto, un sometimiento que también denuncian desde diferentes órganos del Estado, como por ejemplo el órgano o el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional. Paul, muchas gracias por tu tiempo y por esta charla que hemos tenido. No, gracias por la invitación, quedo borrado agradecido, que tengamos un excelente inicio de semana y este domingo tenemos que ir todos a las urnas. En Bolivia el voto es obligatorio, pero obviamente eso implica también que tenemos y debemos de cumplir ese deber ciudadano, aunque este es un proceso de elección judicial donde todos estamos a oscuras. ¿En qué sentido? Que no se va a cambiar nada, en que nadie conoce, muy pocos conocen a los candidatos que proponen y cuáles son sus méritos, pero hay que cumplir con ese deber ciudadano, sabiendo muy bien que la población está preocupada por otras situaciones, especialmente de índole económico. Nos vemos el domingo en las urnas. Muchas gracias por la invitación. Chao, Paul. Gracias por tu tiempo.